Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Estamos en el libro segundo, los tratados, y en el libro segundo estamos en mitad del capítulo número 8, encarnación y resurrección. Habíamos hecho una primera sesión en el que habíamos visto los 7 primeros puntos de los 17 que son, y en la cual, bueno, pues Jesús, al igual que ya hizo con un curso de milagros, nos explica que el verdadero mensaje que pretendió dar con su vida se basaba más en la resurrección que en la pasión y muerte, lógicamente. Por supuesto, en los hechos de su vida, la vida y las enseñanzas de Jesús, y luego como colofón final, el mensaje de la resurrección, que implicaba a lo que realmente teníamos que aspirar. Dice, el Verbo encarnado solo se produjo a partir de la resurrección, no se produjo a partir del nacimiento, aunque eso de encarnado os ha despistado y por eso habéis pensado que el humano divino surgió con el nacimiento. Dice, pues no, surgió con la reencarnación, porque es donde se vuelve a religar, a unir lo que es la experiencia humana con el espíritu, la vida continua, la vida eterna. Antes de comenzar en el punto 8, vamos a leer el punto 7 y ya continuamos la lectura y comentario. Y dice así: ahora bien, ¿cómo podría la resurrección de un hombre ser el camino o incluso un camino? ¿Cómo puede la resurrección proporcionarte un camino o un ejemplo a seguir? Debes ver el vínculo entre resurrección y encarnación, el vínculo entre la resurrección y el nacimiento del Dios hombre, del humano divino. Por supuesto, ¿cómo se puede llegar a ser un humano divino? Siendo un humano y luego divinizándose. Por lo tanto, naciendo como humano y a partir de ahí, por el contraste de la experiencia humana extrema, llegar a descubrir quién eres. Momento que tiene su conclusión con la resurrección. Entonces, dice Jesús, para llegar al camino de la resurrección, tienes primero que ver cómo se llega desde la encarnación, cómo se llega a descubrir quién eres a partir de quién no eres. Por eso es importante realizar el vínculo entre el nacimiento a la experiencia humana y el final de la experiencia humana, en la que ya el contraste de tus vivencias te ha podido llevar a descubrir, en este caso, pues bien, en una serie de vidas del ciclo de reencarnaciones, pero finalmente te lleva a descubrir con la resurrección quién eres en realidad. De hecho, la resurrección es un efecto de haber descubierto quién eres en realidad, del Verbo hecho hombre, del humano divino, del Cristo en ti. La resurrección es el hecho que acredita. Recordemos que esta referencia de la resurrección, en el sentido de que no hay muerte, es una constante en la revelación, dado que en muchos casos, pues por ejemplo, por citar a Jesús también en un curso de milagros, se nos dice que cuando se alcanza la iluminación, la muerte se puede evitar la muerte física, dice Jesús en un curso de milagros, y llegará un momento en que no se te verá más, no se te verá más. Luego tenemos múltiples testimonios, pues por ejemplo el de Ramta. Ramta no muere, Ramta asciende energéticamente.
Ranta funde su cuerpo físico y se lo lleva. Entonces, lo que nos va a explicar Jesús a continuación es que veamos claro cómo es el proceso del espíritu de explorar experiencias extremas de no ser, nacimiento en la experiencia humana. Da igual el nacimiento de qué vida, es lo mismo. Llega un momento en el que hay un descubrimiento como consecuencia de los contrastes de la experiencia humana, de quién se es en realidad. Y en ese momento no hay más muerte. Esto se puede traducir a que se acaba el ciclo de reencarnaciones, o esto se puede traducir a simplemente que en cuanto haces ese descubrimiento, en cuanto llega la iluminación, ya no se produce el efecto de la muerte en ti, ya viene la resurrección, que es la vida, con lo cual te unes a lo que eres, dado que tú eres el espíritu y tú eres la vida. Dice Jesús en la sesión anterior, yo no os pedí que fueseis como yo era, yo os pido que seáis como yo soy. ¿Qué es? Dicho por él mismo. La resurrección y la vida, el renacimiento en el espíritu. La resurrección y la vida es equivalente al renacimiento en el espíritu, es equivalente a la iluminación. Pues bien, ese vínculo entre entrar en la experiencia humana y finalmente salir ya con esa experiencia cumplida mediante el contraste del no ser, descubres que eres el ser, es lo que nos va a contar Jesús aquí un poquito más adelante, de una forma además muy original. Os va a sorprender mucho, lo aviso, pero intentaremos que esa sorpresa no genere un prejuicio para los estudiantes de espiritualidad, porque podría generarlo. Vamos a verlo. 8.8. El corazón y la mente unidos consumaron la reunión del yo separado con Dios, la plenitud de mente-corazón. Fijaos, un curso de milagros, un curso de entrenamiento mental, despejas los obstáculos que te impiden reconocer el amor, el cual es tu herencia natural. Desbastas la mentecita material para luego unir la mente ya recta con el corazón y que pueda divinizarse la experiencia humana. El corazón y la mente unidos consumaron la reunión del yo separado con Dios, renacer en el espíritu de nuevo. La resurrección era la prueba de dicho logro, el efecto. ¿Cómo se sabe que una persona se ha reunido, ha renacido en el espíritu y se ha reunido con Dios? No hay muerte ya para él, ya sea por resurrección, ya sea por ascensión, ya sea por lo que sea, no hay muerte ya en él. La resurrección era la prueba de dicho logro al poner a un lado la reivindicación de la muerte y con ella la reivindicación de todo lo temporal. Desde el momento en el que se produce la prueba, después de la experiencia humana, es posible reunirse el yo separado con Dios. Es posible iluminarse. Es posible renacer en el espíritu. Todo esto son sinónimos. Y entonces se pone a un lado la reivindicación de la muerte y con ella la reivindicación de todo lo temporal. Ya está. Incluso aquí en la experiencia humana hemos logrado, en el contraste de no ser y tras muchas peripecias, una vida de peripecias o un ciclo de reencarnaciones entero de peripecias, hemos logrado finalmente hacer a un lado la ilusión de la muerte y de lo temporal y por fin ver que es una ilusión y ha resurgido la vida. La resurrección es una prueba, la ascensión es otra prueba. La resurrección fue atestiguada como la prueba requerida, de un modo parecido a como ahora se te han ofrecido pruebas en forma de milagros. Los milagros son las pruebas del aprendizaje, de la fase de aprendizaje. La resurrección es la prueba final. Esta persona ha renacido en el espíritu. Ya no hay muerte para ella. Ha superado la ilusión de lo temporal.
¿Cómo podría uno resucitar de la muerte sin que otros le siguiesen? Claro, efectivamente. En un mundo donde la muerte es la regla, si alguien asciende, tipo Ranta, o resucita, tipo Jesús, ¿cómo no se le va a seguir? 8.9. La ilusión es la muerte de la que necesitas resucitar. Este mundo, además, es una ilusión literal. Esto no solo lo dice un curso de milagros, aunque sí es el texto que más lo dice, ahí Jesús, sino que lo dicen todos. Esto es una ilusión literal. Esto es una escenificación literal. Aquí no hay nada de realidad salvo los fractales del espíritu, esos que el libro Durantia le llama los ajustadores del pensamiento. No hay nada real salvo los fractales del espíritu y las experiencias amorosas, pensamientos, emociones, actos y experiencia final de vida amorosa. Todo lo demás es ilusión, literal. La ilusión es la muerte de la que necesitas resucitar, con lo cual necesitas salir de la ilusión a la verdad. Levántate y despierta a tu ser resucitado. Da el salto ya. Los reveladores actuales coinciden todos. Ya. Ahora. Es el momento. Es inminente. Ya. Ahora. En estas décadas. Ya. En cuanto te llegue la información. Levántate y despierta a tu ser resucitado. Ya no hay una divinidad que tengas que seguir hasta el paraíso, porque la divinidad eres tú y puedes representarla aquí en la tierra, el humano divino, el Cristo en ti. Ya no tienes que seguir a esa divinidad, eres tú quien tiene que representarla. No tomes el ejemplo de ninguna de ellas, no tomes el ejemplo ya de ninguna divinidad más. Actúa, ejercita, actualiza la tuya. En su lugar, sigue el ejemplo de la mujer, de María, Madre de Dios. Pues bien, fijaos qué ejemplo utiliza Jesús. Esto genera un prejuicio en los estudiantes de espiritualidad, dado que los estudiantes de espiritualidad en el mundo occidental mayormente se han educado en alguna de las religiones cristianas. Y bien, si ha sido en concreto en la religión católica, pues se ha educado en dogmas míticos, como por ejemplo la virginidad de María, la elevación de María a categoría de entidad adorable, en fin, el que haga Jesús referencia aquí en un curso de amor puede causar un prejuicio en algún estudiante de espiritualidad. Pero vamos a ver cómo lo maneja Jesús este ejemplo que nos va a poner de ver el vínculo entre la encarnación y la resurrección. Por eso habla de María. ¿Cómo encarna Jesús? Pues a través de María. Y ese hecho, sea Jesús a través de María, sea cualquiera de nosotros a través de su madre, ese hecho es el que va a intentar Jesús explicarnos que no es insustancial, que tiene su significado. El que nazcamos aquí en la experiencia humana de otro cuerpo con el cual previamente estamos unidos, tiene su significado. Vamos a verlo. 8.10. ¿Qué es una madre sino la que encarna? En el sentido de que la que hace carne el espíritu a través de su propia carne. De su propia carne saca una carne que el espíritu encarna. La que hace carne el espíritu a través de la unión, porque previamente a esa separación de la carne del bebé respecto de la carne de la madre, hay una unión y el espíritu nace de esa unión del bebé con su madre. El hecho de que en vuestra versión de la creación, la versión humana de la creación, hayáis hecho necesario que la mujer se una con el hombre, unión,
para que nazca una nueva vida, unión y después separación. No es más que otro ejemplo de cómo vuestro recuerdo de la creación, el recuerdo lejano, profundo de la creación real, en unión perfecta, esa unidad, esa mente y mentalidad uno, esa unicidad de Dios y la filiación, ese recuerdo de esa unidad de Dios y la filiación, dice Jesús, no es más que otro ejemplo de cómo vuestro recuerdo de la creación fue puesto al servicio de lo que queríais materializar. Como es arriba, es abajo. Es que hemos intentado emular la creación de la cual esa fractalización que surge de Dios, de sí mismo, generando la filiación, pues es que es algo que hemos intentado emular aquí. Unión de lo masculino y lo femenino, unión del padre y de la madre en respecto a lo que ocurre en el entorno divino. Esto no es fácil de explicar, pero después de la fase indiferenciada del yo soy, viene una fase de observación del yo soy de sí mismo. Ahí surge el principio de generación, el principio activo y el principio pasivo, el masculino y el femenino, y de esa unión de los principios activo y pasivo dentro de Dios surge la filiación. Pues bien, aquí del hombre y de la mujer surge que la mujer puede encarnar al espíritu unido a sí misma, ese trozo de carne que es la materialización de la experiencia humana, el espíritu teniendo una experiencia humana, y luego la separación ya para vivir la experiencia del mundo. Todo esto es muy simbólico, es lo que nos está intentando explicar Jesús. Repetimos, el hecho de que en vuestra versión de la creación hayáis hecho necesario que la mujer se una con el hombre para que nazca una nueva vida, no es más que otro ejemplo de cómo vuestro recuerdo de la creación fue puesto al servicio de lo que queríais materializar. ¿Cómo vamos aquí a materializar la experiencia humana? Pues de una forma similar a como nos acordamos que fuimos creados en realidad. El yo separado no podía existir en separación, por lo que creó un modo en que otras formas separadas pudiesen llegar a existir y a vivir con vosotros en separación. Pues bien, filiación arriba en una unidad, aquí viviendo lo opuesto, la ilusión de la separación, pero también hay una filiación, un conjunto de formas separadas viviendo juntas y relacionándose. Como es arriba es abajo. El hecho de que reconocieras la unión como requisito previo para la creación, ¿cómo se crea en la experiencia humana? Unión de hombre y mujer y luego unión de hijo y madre, antes de la separación del hijo de la madre. El hecho de que reconocieras la unión como requisito previo para la creación demuestra la tenacidad de tu memoria, la tenacidad de nuestra memoria. Pues claro, pues a ver, pues es una memoria que no está en la mentecita material, no está en el vértice consciente de la pirámide de nuestra mente, está en la parte de abajo de la pirámide subconsciente profunda, pero está, ahí está. El hecho de que reconocieras la unión como requisito previo para la creación demuestra la tenacidad de tu memoria y la incapacidad de la ilusión de eliminar totalmente lo que sabes. Los humanos, absolutamente disociados, con su mente dividida, palabras de un curso de milagros, para poder tener la experiencia en la forma, entre otras la experiencia humana, esta ilusión tremenda, extrema de olvido, sin embargo, aún así, reproduce la manera en la que Dios crea, el Espíritu crea de sí mismo, también para el comienzo de la experiencia humana, simbolizando
ese nacimiento, separación del bebé de la madre, como el inicio de la experiencia de separación, pero proviniendo de la unión. La incapacidad de la ilusión de eliminar totalmente lo que sabes. Fíjate, tú crees que no te acuerdas de nada, pues mira cómo se nace, emulando cómo se crea. 8.11. De este modo, el nacimiento virginal, ahora Jesús se refiere a su caso, era un paso necesario para reivindicar el acto real de la creación, el nacimiento de lo nuevo a través de la unión con el ser divino. En el caso de Jesús hay un simbolismo especial, está introduciendo el mito de la virginidad. Pero el recuerdo es el mismo, el de la forma original de la creación. Jesús nació de mujer. El hecho de que creas que el nacimiento virginal fuera realidad o que fuera un mito no tiene importancia, puesto que mito y realidad no tienen una distinción concreta dentro de la ilusión en la que vives. Es que nos sigue costando muchísimo cada vez que nos dicen que esto es una ilusión, pero nos empezamos a dar cuenta cuando nos cuenta algún revelador como Set o algún revelador moderno como Svaru, cuando nos cuentan que la experiencia humana son implantes de memoria alegóricos. Y no merece la pena entrar en más, pero de realidad la experiencia humana no tiene nada. Lo que tiene es un sofisticadísimo diseño de apariencia de realidad para los personajes que están aquí. Pero claro, ¿cómo no iba a ser un diseño sofisticadísimo? ¿Quién lo diseña sino el espíritu? Pues efectivamente, tenía que ser muy sofisticado. Pero aquí no hay nada de realidad. Por eso dice, da igual que creas que la Virgen fue virgen o que no lo fue. Eso es una tontería. De hecho, pues si nos damos cuenta, empezamos a también aprender que hay diferentes historias del planeta y diferentes historias de acontecimientos fundamentales del planeta, porque son implantes de memoria que cada uno recibe según el mejor aprovechamiento en función de su tradición cultural y religiosa y de sus características personales. Con lo cual, pues que la alegoría del Cristo y del renacimiento en el espíritu en la tierra se contase de esta manera, no le quita ni un ápice de valor al que se contase de otra, siendo el contenido del mensaje el mismo. El hecho de que creas, repetimos, que el nacimiento virginal, que María era virgen cuando nació Jesús, fuera realidad o que fuera un mito, no tiene importancia, puesto que mito y realidad no tienen una distinción concreta dentro de la ilusión en la que vives, porque esta es una ilusión literal. En otras palabras, vives conforme al mito tanto como conforme a la verdad. Aquí verdad y mito se entremezclan. Y a menudo el mito refleja la verdad con mayor exactitud que aquello que tú consideras real. Fijaos, ¿qué está diciendo Jesús? Que aquí el científico materialista dice, eso de la virginidad de María era un mito. Y entonces dice Jesús, pero es que ese mito, en este mundo de mitos, seguramente refleja esta verdad, que es lo que nos ha contado Jesús, de cómo evocamos la creación original con la entrada en la experiencia humana. Pero este mito refleja mejor esa verdad que tu verdad científico-materialista, de que no existe nada más allá que el hombre. Esto es lo que está diciendo Jesús ahora mismo. Repetimos, y ahora se entiende bien.
En otras palabras, vives conforme al mito, tanto conforme a la verdad. Y a menudo el mito refleja la verdad con mayor exactitud que aquello que tú consideras real. Sin embargo, esto no es una llamada para que abraces el mito, sino para que abraces la verdad. No el mito de la virginidad, sino la verdad de lo que simbolizaba el nacimiento a partir de la unión. Eso es lo que es la verdad. Fijaos cómo, incluso en experiencias extremas opuestas al espíritu, seguís evocando la verdad del espíritu en ellas, sin daros cuenta. 8.12. Ahora evocamos a María como el mito, que acabará con todos los mitos, puesto que en este ejemplo solo la vida tiene la clave de todos los interrogantes. A poner el ejemplo de María. El ejemplo de María, efectivamente, es un mito, dice Jesús, pero es que da igual, porque todo es mito en lo que estáis viviendo. Entonces, bueno, el que vosotros tengáis como mito algunas cosas y otras no, desde un punto más elevado, todo es un mito lo que vivís. Hasta que vosotros decís, no, este mito es real y este es mito, esto es real y esto es mito. No, todo es mito, ¿no? Bueno, pues va a seguir con el ejemplo de María. Ahora evocamos a María como el mito que acabará con todos los mitos, porque ese mito nos va a reflejar la verdad de lo que es la alegoría de la experiencia humana. Cómo se empieza, qué propósito tiene y cuál es su final. ¿Eh? Llegar a una experiencia extrema evocando sin darnos cuenta lo más elevado, que es la creación original, tener contrastes suficientes para descubrir a partir de lo opuesto al ser, el no ser, precisamente quién eres, el ser, descubrirlo a partir de los contrastes, y luego renacer al espíritu de nuevo. Resurrección, nacimiento, resurrección. Esa es la experiencia humana, esa es la exploración del espíritu. Y fijaos qué evocación más elevada, si se sabe interpretar bien, tiene ese tránsito, entrada, tránsito y salida. 8.13. Todos sois llamados a retornar a vuestro estado virginal, a un estado inalterado por la separación. Antes de bajar en los niveles profundos, densos del espacio-tiempo, el espíritu tiene un estado virginal, inalterado por la separación. Antes de comenzar la aventura espacio-temporal, el espíritu tiene un estado virginal. Todos sois llamados a retornar de nuevo, después de perder vuestro estado virginal, otra vez al estado virginal inalterado antes de la separación. Todos sois llamados a retornar a vuestro estado virginal, a un estado inalterado por la separación, a un estado en el que aquello que se engendra a través de la unión con Dios. Y ahora se entiende un poco por qué, en realidad, el mito de la virginidad tenía su sentido. Ah, claro, claro, claro. El estado inalterado de la separación simbolizaba la virginidad. Qué interesante. Es desde este estado inalterado desde donde eres libre para resucitar, como yo resucité, una vez que, por el contraste de la experiencia humana, has descubierto quién eres. Ahí ya se ha acabado tu estado alterado, como dice Ramta. Ramta dice el ego alterado. Pues se ha acabado el estado alterado por la separación. Y entonces eres libre para resucitar. Como yo resucité, dice Jesús. Es a través de la resurrección de la Santísima Virgen María, hace una evocación a la forma en la que se ha reconocido a María en el cristianismo.
sobre todo en el catolicismo. Es a través de la resurrección de la Santísima Virgen María en la forma cómo se revela el nuevo patrón de la vida. Resurrección de ese ser que vive la experiencia del no ser. Y a través del contraste recupera el recuerdo de quién es y resucita al ser de nuevo. 8.14. El nuevo patrón de la vida, ha hecho referencia a ello en la última frase, es a través de la resurrección de la Santísima Virgen María en la forma, el humano divino, el Cristo en ti, el Cristo andante. ¿Cómo se revela el nuevo patrón de la vida? El nuevo patrón de la vida, 8.14, es la capacidad de resucitar en forma. Es la capacidad, como hizo Jesús, de representar a Dios en la experiencia humana. Ese es el nuevo patrón de la vida. Nuevo, sí. ¿Por qué? Porque estamos preparados para ello. Ahora, está haciendo Jesús una referencia a la nueva energía. Está llamándole de otra forma. El nuevo patrón de la vida, la nueva energía, la nueva tierra. Todo esto son referencias a lo mismo. Ya estáis preparados para representar lo que sois aquí, andando, el Cristo andante. Tobías dice, el humano divino. El nuevo patrón de la vida es la capacidad de resucitar en forma, aquí incluso en la experiencia humana, siendo un humano divino. La capacidad de resucitar en vida, el renacimiento al espíritu en vida, la iluminación. La capacidad de resucitar ahora ya. 8.15. De este modo se te devuelve la gloria que es tuya en la vida, no en la muerte. Hasta ahora todo el mundo se ha muerto. Y ahora ya es el momento. Acaban los ciclos de reencarnaciones. Ahora es el momento en el que puedes resucitar en vida a lo que eres en realidad, al ser, aunque sigas con la forma humana. Y la prueba será que no mueras, que asciendas, que se te deje de ver. Cristo nos explica en un curso de milagros, quiso dar ese, se nos explica también muy bien en el libro Durante a lo mismo, quiso dar ese ejemplo extremo de amor en la pasión. Pero el mensaje final que tenía previsto y planificado era acreditar la vida, el renacimiento en el espíritu. La prueba fue la resurrección, pero también la prueba puede ser la ascensión. Y una prueba intermedia puede ser que de repente pues vivas bastante más de lo que tenías que haber vivido. Todo esto son pruebas de la vida. De este modo, repetimos, 8.15, se te devuelve la gloria que es tuya en la vida, no en la muerte. 8.16. El hombre proporcionó la materialización o el efecto de la causa creada por la mujer en el nacimiento virginal. Es decir, que la forma en la que la experiencia humana tiene lugar es evocando a cómo se produce la creación original. Entonces, se proporciona la materialización, nace el bebé, como efecto de la causa creada por la mujer en el nacimiento virginal. Y esto emula, Dios causa filiación sus efectos. Mujer causa, en el caso de Jesús, mujer que proviene su efecto del estado inalterado. Por eso la cuestión de la virginidad, más allá de la pureza
por no haber tenido relaciones sexuales. No, no. Está evocando, en el caso de Jesús, su origen no como personaje de experimentación, sino como elevadísimo personaje del propósito de ayuda. Por eso tiene un nacimiento virginal. Pero es que eso nos tiene que recordar a todos, que provenimos del estado inalterado previo a la separación. El hombre proporcionó la materialización o el efecto de la causa creada por la mujer en el nacimiento virginal. Ahí empieza la experiencia humana, evocando a cómo es la creación divina. Mi madre María fue responsable de la encarnación de Cristo en mí, porque permite, da entrada a esa experiencia humana de Jesús, que termina con la resurrección. Pero hay una entrada y una salida. Hay una representación simbólica de todo esto. Mi madre María fue la responsable de la encarnación de Cristo en mí, como yo soy responsable de la encarnación de Cristo en ti. Pues bien, nos dice Jesús, ahora el mensaje real de salida de esta experiencia, porque ya toca el mensaje de la resurrección, mensaje de la vida, podría decir, si hubiese sido el caso, el mensaje de la ascensión, el mensaje de la iluminación, pasa por lo que yo os he contado y el ejemplo que os he dado en la vida, que en su momento no se entendió, nos llegó distorsionado y nos lo vuelve a contar ahora a través de diversas revelaciones, entre otras las más famosas, un curso de milagros, un curso de amor, pero también otras más. Esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti expresadas en forma e historia, porque nosotros al venir a la experiencia humana expresamos aquí en la experiencia humana el principio de generación, ese principio de generación que también explica el hermetismo del Kybalión. Lo expresamos aquí con lo masculino y lo femenino, el principio activo, detonador, emprendedor, el principio pasivo, receptor, acogedor. Esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti expresadas en forma e historia, expresadas, en otras palabras, en un patrón visual que facilita tu comprensión de lo invisible. Claro, claro. De hecho, la verdad, cuando no se podía decir públicamente, porque te quemaban en la hoguera y cosas así, era oculta, es el ocultismo. Y en el ocultismo, bueno, pues ya se hablaba de todas estas cosas. A todo lo largo de la historia, las personas que han ido evolucionando y han logrado comprender las verdades profundas, han visto la simbología de lo masculino y lo femenino. A través del patrón visual de ver al hombre y la mujer. Claro. Esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti, tú original, que vienes con el principio de generación, expresadas en forma humana e historia de la Tierra, expresadas en otras palabras en un patrón visual que facilita tu comprensión de lo invisible, un patrón visual que facilita que comprendas lo trascendente, lo que no se ve, lo invisible. Es una demostración más de la unión que te devuelve a tu estado natural, pues te crees que la experiencia humana, porque estás seducido por el determinismo y el reduccionismo materialista, te crees que la experiencia humana no tiene nada que ver con nada, pues mira, hasta en la forma de entrar se ve cómo se emula a la creación, se emula, se imita a la creación original. Es una demostración más de la unión que te devuelve a tu estado natural. Es una demostración más de que causa y efecto son lo mismo en verdad. Solo que aquí se separan. Aquí causa y efecto se separan para poder en la experiencia humana vivir lo opuesto, no verlos juntos.
los ves separados, no los relacionas una cosa con la otra. Es una demostración más de que aquello que necesita ocurrir ahora, este es el mensaje, aquello que necesita ocurrir ahora, en este tiempo, en estas décadas, para que la verdad de la resurrección sea revelada y vivida. Toda esta simbología nos va a ayudar, porque si nosotros estamos preparados para renacer en el Espíritu y para llevar a nuestra forma, vida, personaje humano, la divinidad, dar ese salto cuántico del cual hablan los reveladores modernos. Si estamos preparados para ello, entonces es tiempo para que la verdad de la resurrección sea revelada y vivida. Y también tendremos pruebas. También tendremos pruebas, igual que Jesús tuvo la prueba de la resurrección, o Ramta la de la ascensión, tendremos pruebas. Y esas son las que nos va a tocar vivir, esas pruebas. Como dice Jesús en un curso de milagros, no se te volverá a ver, no se verá tu cuerpo muerto por ningún sitio. 8:17. Hemos hablado hasta ahora de la unión del corazón y la mente. Unión de mente-corazón, principio de el humano divino, principio de la iluminación, principio de el Cristo andante, aquí, en la experiencia humana. Hemos hablado hasta ahora de la unión del corazón y la mente, plenitud de mente-corazón, le llaman otro sitio, de un curso de amor. Por si crees que esta unión no lo abarca todo, reflexionaremos un momento sobre cómo el arte del pensamiento, esta forma en que nos está enseñando a pensar Jesús nueva en este primer tratado, reflexionaremos un momento sobre cómo el arte del pensamiento une todo lo que has visto como partes del yo, como lo masculino y lo femenino, la concepción y la acción, la inspiración y la materialización, en la plenitud del corazón. Vamos a reintegrarlo todo, vamos a recomponer los opuestos, vamos a superar la dualidad, vamos a abrazar la sombra. Y esto será ya a partir del capítulo 9, dar y recibir. Hasta entonces, prospector.